Buenas noches, ¿qué tal? Hoy estamos acá. Buenas noches. Buenas. Tuvimos un inconveniente, lo tuve que volver a filmar. Por suerte los compañeros pudimos volver a hacer este video, no me quedó grabado. Lo que voy a hacer es lo siguiente: a partir de lo que hizo Santiago con el tema del pescado, las postas, el desespinado, todo, yo voy a hacer una elaboración con una masa que se va a llamar Orly. Bien. Y vamos a ver diferentes características de lo que tiene que ver con la masa. Bien. Pero vamos a arrancar un poco, ver en qué consiste las funciones de la cocción. ¿Se acuerdan, chicos? Para mejorar el sabor. Para mejorar el sabor, ¿sí? Y la textura del producto o del alimento. ¿Ah? Esto lo que hace es que sea más digerible el alimento y que pueda tener también que se pueda masticar. Bien. Otra de las funciones tiene que ver con los componentes físicos y químicos. Algo químico que venimos hablando desde otras clases anteriores, por ejemplo, en la reacción de Maillard. Bien. Algo físico, ¿qué podría ser? Las proteínas. Las proteínas, bien, cómo nosotros va a coagular esa proteína, por ejemplo. Bien, tenemos que tener en cuenta estos detalles, ¿sí? Para los métodos de cocción. Por ejemplo, lo que vamos a hacer hoy es un método de cocción de fritura profunda, bien, a partir de la masa Orly, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de la fritura profunda? Que es un método de cocción de que a través de la convección y convección, ¿sí? Hacemos la elaboración. Por ejemplo, utilizamos una olla, a partir del fuego, ¿sí? Hacemos lo que tiene que ver con la convección. Y después, dentro del aceite, la materia grasa va a ser la convección. ¿Bien? Otro detalle que esta elaboración es por concentración. ¿Por qué por concentración? Porque nosotros queremos que el sabor quede concentrado. ¿Bien? ¿Qué podemos decir también? Que el medio, ¿sí? El aceite en este caso, es el medio, va a ser la grasa. ¿Bien? Porque también se puede hacer frituras en grasa vacuna o, por ejemplo, en manteca. ¿Bien? ¿Hay alguna relación en el aceite y el alimento que vamos a freír? Sí, hay una relación. Lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que sea 3, ¿sí? De lo que tiene que ver con la materia grasa y 1 de lo que tiene que ver con el alimento. ¿Bien? Entonces, una relación de 3 por 1. ¿Sí? Entonces, lo que podemos decir es que este método también es seco. ¿Tá? Y vamos a ver diferentes tipos de fritura. Una que puede ser, como ya mencionamos, profunda y otra superficial. ¿Ah? Superficial cuando hacemos, por ejemplo, en un sartén, salteamos una cebolla con un poquito de materia grasa, ¿sí? Y como vemos, el sartén no es alto, ¿sí? Es un sartén bajo. Entonces, en comparación de lo que hacemos con la materia, con el aceite profundo, la fritura, tiene que ser alto. En este caso yo usé una olla. ¿Ah? Esas serían un poco las características. ¿Por qué sería profunda? Porque la absorción del alimento, ¿qué va a pasar ahí? Absorbe todo el aceite. Absorbe el aceite, sí, pero hay que ver las características de cómo está ese aceite. Si ese aceite, por ejemplo, está a baja temperatura, ¿qué va a quedar? El alimento queda enchumbado en aceite. ¿Ah? Por eso entonces decimos que el punto de humo tiene que ver mucho con el aceite. Yo en este caso usé un aceite de canola. El de aceite de canola sería 204 el punto de humo. La temperatura, 204. Podemos decir también que, por ejemplo, el aceite de maní, 235, ¿sí? La temperatura. Tenemos también el aceite virgen, 160. Y tenemos también el aceite extra virgen, 203. ¿Los aceites que tienen mayor punto de humo son los mejores para freír? No sería mejor, sería lo que tiene que ver con el aceite de oliva, porque por lo refinado. No tanto por el punto de humo, sino el punto de humo te determina las características que te va a dejar el alimento. Si ese alimento está a punto de humo, va a tener
un sabor a rancio, va a estar quemado, entonces las características van a ser diferentes. Por eso nosotros no tenemos que llegar a eso. Si yo, por ejemplo, el aceite gano la estoy a 204, yo seguramente la voy a freír a 180, 175 grados. Entonces el humo que te hace es un compuesto, y ese compuesto te puede irritar la garganta y los ojos, porque empieza a alargar el humo. ¿Cómo se llama eso? Se llama acrolina. Otra característica es que cuanto más cantidad tiene, vendría a ser de alimentos húmedos, va a generar que si yo voy a entrar a una fritura con alimentos húmedos, se deshidrata el alimento y se quema. Se deshidrata y ¿qué más? ¿Y se quema? Y se quema, y a su vez, ¿qué va a pasar? Queda residuos del aceite. Va a quedar residuos en el aceite y va a quedar como degradado el aceite. Entonces eso no nos va a ayudar al momento de hacer la fritura. ¿Qué podemos decir también? Que hay unos consejos en relación al aceite, tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, no salar los alimentos sobre la fritura. Por ejemplo, tenemos acá salar. Porque ¿qué va a pasar? La sal, el sodio, interviene en lo que tiene que ver con la materia grasa. Y eso que va a hacer que el aceite nos genere una buena fritura. Otro detalle que hay que tener en cuenta es secar. Por ejemplo, si tenemos un filete de pescado, tiene que estar seco la preparación. Y tenemos que rebozar. Ponemos un ejemplo, por ejemplo, un pollo. Si yo una suprema de pollo lo pongo derecho al aceite, ¿qué me va a pasar? Va a absorber el aceite. Va a absorber el aceite y todavía se me va a quemar la preparación. Si yo genero una cubierta, en este caso de un empanado, por ejemplo, ¿qué me va a hacer? Me va a cubrir ese alimento y va a generar que el alimento no se le cambie el sabor, genere que esté húmedo, que no esté seco. Entonces eso es lo que genera. Como decíamos, la temperatura es muy importante en el momento de hacer la fritura. Si esa temperatura no está adecuada, decíamos que se nos va a impregnar la grasa y va a quedar todo enchumbado. ¿Bien? La compañera, como dijo en una pregunta anterior, la relación sería 3 por 1. 3 de lo que tiene que ver con la materia grasa y 1 del alimento. Eso que me va a hacer es que me va a hacer una buena fritura. No se me va a quedar todo encorchado y todo apretado en el momento de hacerlo. ¿Bien? Y cuando no lo utilizamos, por ejemplo, lo tendríamos que tapar. ¿Bien? ¿Y qué evita que lo tapes? Lo que evita que se siga evaporando y se me siga quemando el aceite. ¿Y si se derrama aceite? Si se derrama aceite, por ejemplo, lo que hago es no tirar agua, porque eso va a potenciar lo que tiene que ver con el fuego. Trato de taparlo y retirarlo. Eso es fundamental para evitar quemaduras de primer, segundo grado, tercer grado. El aceite es muy importante y tenerlo en respeto, porque puede generar bastante las quemaduras en los brazos, manos fundamentalmente, o en el cuerpo, depende cómo lo manipules. Bien. Vamos a hablar un poco sobre las características de lo que tiene que ver con el empanado. Vamos a mencionar, por ejemplo, a la inglesa, a la romana, a la manteca, y lo que vamos a hacer hoy es la masa horno. Bien. Cada una tiene sus características, ¿sí? Y la función de eso es cubrir el alimento, mantener las características de ese alimento, que no quede seco, que quede sabroso. Y entonces decimos que el empanado de inglesa, la función es su forma de hacer el empanado a la inglesa es agarrar, por ejemplo, una pechuga, una posta, la pasamos por harina, sacamos el exceso de harina, y lo pasamos por la mezcla que se llama de la inglesa, que es huevo, aceite, sal y pimienta.
y después lo volvemos a pasarlo por parrillado. Esa sería la a la inglesa. Después tenemos la clásica a la romana, que a la romana es lo mismo en sentido con harina, sacar el exceso de harina, pasarlo por la mezcla de la inglesa, vuelvo a repetir, huevo, aceite, sal y pimienta, y lo pasamos, terminamos por harina. Bien. Después tenemos el empanado a la manteca, que consiste en una manteca clarificada. No sé si se acuerdan cuando hicieron, por ejemplo, la salsa holandesa, que ustedes clarificaron, ¿sí?, la manteca. ¿Qué le sacaron? Todo lo que tiene que ver con el suelo. Lo colaron y le sacaron el suelo. Bueno, eso lo utilizamos y hacemos empanado con harina, sacamos todo el exceso, pasamos por la manteca clarificada y después lo colocamos con parmallano. ¿Bien? ¿Y la función de la manteca en este caso? En este caso la función sería la materia grasa. En vez de ponerle huevo, lo que me permite la manteca es eso, me dan esa materia grasa para que se pueda unir. ¿Y todos los métodos de empanado sirven para todos los tipos de alimentos? Los métodos de empanado sirven generalmente para todos. Obvio que tiene que ver con, depende de la característica de la porción. Si es una porción, por ejemplo, yo estoy haciendo una milanesa, va a ser grande. Si yo voy a hacer a la romana, yo hago calamares, yo camarones, mejillones, son porciones más chicas. El uso, por ejemplo, si hago una milanesa, lo puedo hacer a la inglesa. No me va a dar lo mismo si yo lo hago a la romana. ¿Por qué? Porque no se sostiene el empanado. Esa sería un poco la idea. Que se pueda adherir a cosas como mariscos o rabas o verduras. Por ejemplo, la tempura, que es una elaboración japonesa que en los últimos años se ha puesto de moda, que a través de, en su momento, desde Japón se introdujo a Portugal y desde Portugal se fue expandiendo a todo el mundo. ¿Cuál es esa elaboración? Es a base de agua fría, harina y huevo. Es una elaboración que es rápida y es una fritura también muy rápida, de 3 a 5 minutos. ¿Y se la considera empanado también? Se la considera así, sería por ejemplo un rebozado. Entonces la característica de eso es que, por ejemplo, si yo hago una verdura, yo la tengo que blanquear antes, por ejemplo una zanahoria o una berenjena, porque las verduras, como saben ustedes, tienen mucha líquido. Si yo lo blanqueo y lo seco, ya anticipo la cocción. Como es una preparación rápida, yo necesito hacerlo rápido, no puede estar mucho tiempo. Si está mucho tiempo me va a empezar a alargar agua en el aceite y eso empieza a generar, a borbotear, ¿Qué hay que tener en cuenta eso? Que se presenta la tempura con una salsa a base de caldo, soja, que tiene que ver, es una salsa muy fuerte, que es muy tradicional, tiene saque dulce, y tiene ralladura de jengibre, de rábano, así que es bastante potente. La pasta Olmi, en diferencia, por ejemplo, con otras, hay muchas. La base es una levadura. La levadura la podemos hacer con levadura seca o con una levadura que vamos a presentar hoy, que es una cerveza. La cerveza, como saben ustedes, tiene levadura. Hay otras preparaciones que se hacen también con agua con gas, para generar lo que tiene que ver con la esponjosidad. Tiene que estar esponjoso esa preparación. Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: es hacer una mezcla de harina, sal, pimienta, 2 yemas, cerveza, en este caso va a ser rubia, y lo vamos a hacer en este bol. Lo que tiene que ver con la harina tiene que estar tamizado para que no genere grumos. $100 gramos de harina,
lo que genera, lo que tiene que ver con la cerveza, va a generar un resultado diferente. ¿El condimento en qué momento va? El condimento lo colocamos acá en la harina, Ahí va. junto con la sal y la pimienta. Genial. Yo lo tenía todo incorporado acá y para poder servir. ¿Ah? Explicar. ¿No? Está bien la pregunta. Vamos a agregar las 2 yemas. ¿Sí? Y lo que tiene que ver con la cerveza. ¿Ah? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que no se genere grumos. Así que vamos colocando de a poquito lo que tiene que ver con el líquido. ¿Ah? Vamos de a poquito. Y a su vez le vamos a agregar hoy, aparte de lo que tiene que ver con esta preparación, vamos a montar 2 claras a nieve para también incorporarle esponjosidad. ¿Ah? Vamos de a poco tomando la masa. Hay pila de recetas. Hay recetas solo que en vez de utilizar cerveza o agua con gas, solo utiliza las claras de nieve. ¿Ah? Como que cada uno tiene su receta. Pero lo fundamental es generar con la levadura, ¿sí? Y la esponjosidad. Vamos a ir incorporando el líquido. ¿Ah? Y ahí, como vemos, la masa vamos incorporando. La masa tiene que quedar lisa, ¿no? La idea es que quede lisa porque nos va a servir mucho al momento de hacer la preparación. Si nosotros tiene mucho grumo, va a ir al aceite y ese aceite, si no, va a quedar todo con excedente de masa. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a incorporar por acá lo que tiene que ver con las claras. Como tenemos acá las claras, lo que vamos a hacer es incorporar 1/4 de la preparación, en este caso va a ser las claras. ¿Para qué? Porque ¿qué va a pasar? Si yo incorporo todo de una, se me va a bajar, porque como pierde el aire. ¿Tá? Hay que equiparar densidades. Ahí bien, ahí, hay que equiparar. Si yo no equiparo esto, no me va a generar. ¿Bien? Entonces, la primera la incorporamos. Y después vamos en forma de envolvente, vamos en dos etapas. Una por acá, para ir incorporando en forma envolvente. ¿Sí? Esto es fundamental, que tiene que tener frío. Así que va a estar a mínimo 1 hora en la heladera. ¿Ah? Para que pueda también tener temperatura, porque si lo hacemos ahora seguramente no va a ser la misma calidad. ¿Ah? Y en cuanto a las levaduras, ¿hay que dejarlas leudar o
Y va a leudar un poco, no va a ser lo mismo que el pan, pero va a leudar un poco más para que quede esponjoso. ¿Sí? Vamos incorporando. Bien, como ven ahí, esto lo vamos a enfilmar y llevarlo a la heladera. Como dije, 1 hora, y vamos sacando todo esto para poder mantener un orden. La famosa mise en place. Esto vamos a agarrar el film, lo enfilmamos y lo llevamos a la heladera. Agarramos acá uno nuevo que ya teníamos pronto. Como ven, el olor es diferente, queda bastante esponjoso. Lo que tenemos que colocar acá son piezas chicas. En este caso voy a buscar el pescado que hizo el compañero, la posta. Entonces el compañero acá hizo un lenguado y una corvina. Yo lo que voy a utilizar es el lenguado, voy a agarrarlo, voy a ver si tiene alguna espina. La retiro. Y empiezo a utilizar y hacemos este tamaño. ¿Bien? Como las miniaturas. Como las miniaturas de pescado. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Esto que lo vamos a introducir en la preparación, ¿ah? Para que agarre toda la masa para poder llevarlo al fuego. ¿Bien? Tenemos por acá la masa, colocamos. Esto es fundamental. Lo mezclamos bien, ¿sí? Como ven, uniforme la masa. ¿Cómo nos damos cuenta si el aceite está pronto para poder freír? Tenemos dos opciones. O lo hacemos mediante un termómetro, lo medimos, o podemos colocar un poquito de la masa y si esa masa flota, en vez de hacer se viene para arriba, ahí sería apta como empezar a poder fritar, ¿no? ¿Sí? Voy a poner un poquito. Falta unos segunditos. No sé si tienen alguna consulta al respecto, dudas. La idea es después hacer entre todos una conclusión final, ¿sí? Para poder hacer un cierre del tema. Lo que usaste para calcular la temperatura del aceite, ¿va a quedar ahí con las frituras? No, la idea es después retirarlo. Retirarlo porque si no me genera un excedente de masa y eso, como lo que comentamos, ¿qué va a pasar? Me perjudica, claro, me perjudica a la hora de hacer la elaboración que se me quede. ¿Ah? Esto es como una forma de darte cuenta, ¿no? Eso también mismo del pescado se va a desprender, ¿no? Sí. Y lo tenés que ir retirando. La idea es que en el pescado se quede la masa, se quede pegada. Obvio que como esa masa es muy blanda, muy flexible, se va a como alargar un poco de excedente de masa. Pero por eso la tenemos que retirar. ¿Ah? Acuérdense que esta masa es esponjosa. Entonces, a lo que tiene que ver se va a expandir. ¿Ah? Como ven ahí, estamos retirando.
vamos a ver si le falta un poco. Así que vemos entonces la función del empanado. Que el alimento esté en altas condiciones para poder consumirlo. ¿Qué más? Que no pierda su valor nutricional. Que tenga... Que esté seco antes de empanizar. Que esté seco. Que la cuestión de la carne o la verdura, ¿sí? No pierda las cuestiones nutritivas. Aunque va a ser una cuestión de una fritura, si nosotros hacemos una buena fritura, podemos consumirlo, ¿sí? No generar Y buscamos que quede crocante, ¿no? crocante por fuera. Una pregunta que me quedó de antes. ¿Se podría hacer la misma masa pero con cerveza negra o roja? Mira, cerveza negra vos lo podés hacer, lo que te va a dar la característica del color, por la reacción de Maillard. ¿Se acuerdan de la caramelización? Si yo lo hago, lo deja con un tonito. claro, te lo deja con un tonito más elevado, ¿no? De color. La cerveza roja lo mismo. Y si me decís un vino, no va a cumplir la misma función porque aunque tenga el vino levaduras, ¿sí? no cumple la misma función. No, ¿sí? no va a quedar la misma textura. No va a quedar la misma textura. Y en cuanto a esa masa, parece un poco de color. ¿Hay alguna forma de darle como más? Si vos querés darle más color, porque capaz que te gusta para poder hacerlo en tu casa y hacerlo con amigos, le agregas pimentón, cúrcuma. Aparte de agregar lo que es el color, le va a agregar el sabor. Pero eso se lo agregas antes de cuando elaboras la masa, ¿no? Cuando elaboras la masa, no arriba sobre la masa, porque ahí si no, no se va a incorporar. Bien, ahí colocamos. Hay que tener en cuenta también cómo tiramos en el caso la pieza, ¿no? Si yo la tiro de sopetón, seguramente se me va a saltar todo el aceite, ¿no? Aparte de saltar el aceite, te podías sacar la masa de la pieza. También, porque si yo lo hago brusco, se me puede salir la masa. ¿No? Yo trato de sacarle lo superficial para que la masa no quede en el aceite. Tengo al lado papel absorbente para poder retirar. ¿Tuviste el fuego bien? Bien. Estamos vivos por ahí. Estoy sacando el excedente de masa. Lo que vamos a hacer es presentarlo con una salsa tártara que consiste en mayonesa, mostaza, alcaparras, aceitunas negras y rábano rallado y cebollines. Esto es lo que va a generar, va a crear un contraste con la materia grasa y con lo que tiene que ver con el limón, ¿sí? Y aparte esa salsa que es potente para poder servirlo. ¿Bien? ¿Con qué más se podría presentar? Y puedes hacer una mayonesa con salsa soja, una con, por ejemplo, una salsa misma holandesa, le pones por arriba. ¿Ensaladas y eso también puede ser? ¿O no? Siempre tiene que ser con alguna salsa. No, esto lo puedes presentar como vos quieras, ese tipo, hacerte una ensalada y tener una porción de miniaturas. Sí, solo con limón, por ejemplo. O solo con limón. Que ahí el ácido del limón te da el contraste con la grasa. ¿Y cuánto demora más o menos la cocción de la pieza? La cocción de la pieza aproximadamente, como vieron ahí, 2 minutos. Voy a agregar ahí unos más para poder presentar. Tratamos
tratamos de sacar el excedente porque si no queda toda la masa ahí adentro. Otra consulta que me quedó de antes. ¿Esta no tenemos que pasar harina antes en la pieza de pescado? No, esta no. Porque como ven ustedes, es una masa líquida y queda pegada a la pieza. ¿No? No precisa. Eso sí, la pieza tiene que estar seca. Entonces, lo que hicimos antes es pasarle un papel para secar la pieza. Y como vemos, tratamos de, si colocamos 4 piezas, la hacemos entera y no podemos colocar más, porque si no va a quedar diferentes posiciones y esa no es la idea. ¿No? Si vemos que está muy alto el fuego, lo bajamos. Acuérdense que en este caso el pescado es rápido, es una cocción rápida. Escurrimos bien. ¿Y si hacemos con carnes rojas o pollo, se podría hacer también? ¿Se tendría que hacer algo aparte? Yo diría que con carnes rojas te va a costar un poquito más. Por la cocción va a ser más prolongada. ¿Y si Como yo lo estoy haciendo con pescado, que son cocciones más cortas, es rápido hacerlo. Bien, ¿y si sellamos la carne antes o le damos una cocción? Eso Ponele que si le damos una cocción y lo pasamos. Lo que vamos a hacer es agarrar una tabla, la salsa en el medio, retiramos todo esto, para dejar más prolija la mesa. Por acá tenemos la salsa en el medio, una espátula para poder, y lo que vamos a agarrar, ¿sí? Colocarlo alrededor. Como vieron, tiene que ser rápido el consumo porque si no empieza a bajar la temperatura y que empieza a crear la humedad. Y por acá tenemos la presentación. Bien. Una pregunta con respecto a la masa, ¿se podría congelar? Esta masa, sí. Sí, obvio que como tiene harina, todo lo que está en el congelador, 3 meses, más de 3 meses no te va a aguantar. ¿Qué vas a tener que hacer? Bajarla a la heladera para que recupere de vuelta su textura para poder utilizarla. Y en cuanto a la esponjosidad, ¿no la pierdes si la congelas? No, porque ¿qué va a pasar? Como tiene claras, lo que vos podés hacer, capaz que si estás insegura, es montar unas claras a nieve, incorporarle para que genere esa esponjosidad. Pero eso depende del tiempo que vos lo dejes en el freezer. Si vos lo dejás más de 3 meses, seguramente que esa preparación no te va a servir. Bien. Bueno, por acá tenemos la masa Orly, la salsa tártara, y la idea es poder sacar conclusiones entre todos, a ver qué podemos comentar, ¿sí? Respecto a la preparación. Como para comentar e ir analizando, es una preparación rápida, que es a base de un método de cocción por concentración que requiere concentrar el sabor. En este caso va a ser la pieza del pescado, vamos a concentrar el sabor del pescado. Porque si lo hacemos por expansión, ¿qué va a pasar? Seguramente se va a ir todo el sabor hacia el aceite. Y acá lo que hicimos es retener. ¿Bien? ¿Qué más podemos decir de esta elaboración? Se consume caliente, rápido. Que se consume caliente, que es bastante rápido.
¿Qué más? ¿Barato? Bueno, es relativamente barato porque lo podemos hacer con verduras, podemos hacer con pescados o con pollo. ¿Es rendidora? Rendidora, como vieron, la masa, la que yo hice, fueron 100 gramos. Y miren todo lo que rindió. Sí, ¿No? Y si yo les muestro ahora, por ejemplo, la de la cerveza, la que hicimos anterior, creció un poquito. ¿Sí? Entonces podemos comentar que sí, que es una masa que rinde. 100 gramos de harina, 2 yemas, 2 claras, tendría que ser 2 huevos, sal y pimienta y 100 centímetros cúbicos de cerveza. ¿Ah? ¿Qué más podemos decir de esta elaboración? Que lo podemos acompañar con salsas. ¿Qué es liviano? Una salsa que puede ser liviana, una salsa que pueda acompañar el mismo, que sea un contraste. ¿Qué más podemos comentar? Se puede presentar como entrada o como plato principal. Como una entrada. ¿Ah? Podés hacer una tabla y que pueda tener esta presentación, aparte de tener frutos de mar. Podés tener papas fritas, podemos generar algo interesante con esto. Y que... ¿Puede ser un tipo de acompañamiento en el plato o es una guarnición que se consume antes? Yo diría que sería una entrada. Bueno, Más lo que tiene que ver con entrada, más descontracturado, Aperitivo. que podés consumirlo con un aperitivo, con un trago, ¿sí? Como también ese trago, ese aperitivo es ácido, hace el contraste con la fritura, que puede generar un buen maridaje. Después podemos mencionar que tenemos que tener en cuenta que podemos hacer con diferentes rebozados o empanados. Esto porque lo hicimos ahora, pero podemos utilizar con pan rallado. O mismo la característica de la masa que te dice que puedes hacerlo con agua con gas, con levadura seca o con cerveza, o las claras a nieve. Y al rebozado se le puede agregar otras cosas como semillas. Podés colocarle semillas, que ahora está muy de moda. Podés hacerlo de avena, podés hacerlo con copos de maíz. Como que ahora hay una variante importante al momento de hacer los rebozados y los empanados. ¿Y para celíacos hay alguna variante? Podés generar una mezcla, ¿sí? Con harina de mandioca, harina de arroz. Eso es interesante también como para los celíacos. Eso sí, si lo hacemos para los celíacos no podemos contaminar el aceite. Si utilizamos el aceite solo tiene que ser para eso. ¿No? ¿Qué más podemos decir? Que es una elaboración rendidora, barata y con buen sabor. Así que gracias por los gracias por salvarme con los inconvenientes que hubo y nada, y que estos imprevistos pasan y bueno, gracias a ustedes por hacer el aguante y nada, espero que les guste en el momento de la pandemia.